Buenos días, hermano. Espero que se encuentren bien todos en el amor de Dios. Entre todas las cosas, porque a veces tenemos dificultades, otras veces estamos decaídos, ¿cierto? Otras veces no estamos sin ganas. Pero todas esas cosas es normal porque somos de carne y hueso y de repente nos decaímos. Pero que la fortaleza de Dios esté con nosotros, ¿cierto? Nos guíe cada día, ¿no es cierto? Y nosotros le sigamos buscando con temor y lealtad hacia Él, porque Él es leal a nosotros, Él es fiel a nosotros. Y nosotros igual debemos responderle igual, con su ayuda. Vamos a leer el Salmo, ¿no es cierto? El Salmo 128, ¿ya? Y del 1 al 4, y lleva por título la bienaventuranza del que teme a Jehová. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. Tu mujer será como vid que lleva tu fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu casa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Qué hermoso la promesa de Dios, hermoso. O sea, nosotros tenemos que ser fiel a Él y Él cumplirá cada promesa que está en este libro para con nosotros, ¿ya? Así que Dios nos bendiga, nos guarde, ¿no es cierto? Y nos refortalezca a la familia, a los jóvenes, a los niños, ¿no es cierto? Y que este temor de Dios y que esta hambre por aprender más día de su palabra esté en nosotros, perseverando cada día, ¿ya? Dios les bendiga en esta mañana y bendiciones. Amén. Amén. Les saludo en el amor del Señor nuevamente. Darle la bienvenida a cada una de las familias que se ha incorporado a este culto del domingo, que es de celebración para alabar y bendecir el nombre del Señor. Bendigo cada uno de las visitas que pueda haber conectado, de algún nuevo que pueda haber. En el nombre de Jesús bendecimos grandemente su vida y le pedimos que disponga en esta mañana su corazón, que despierte su espíritu para escuchar palabra, la palabra que el Señor tiene hoy para su vida. Amén. ¿Ya? Y en esta mañana quiero entregar una palabra para su vida y esta se llama, dice, ¿cuál es la clave para el éxito y la felicidad? Primeramente quisiera preguntarle, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy? ¿Cierto? Es una pregunta que muchas veces nos hacen, ¿cómo te encuentras? Yo quisiera saber cómo te encuentras tú el día de hoy y quisiera que pudiera llevarte a una instancia de que donde quiera que estés, te sientas que estás, no importa quién esté a tu alrededor, sino que puedas sentirte que estás sola para que Dios pueda hablar y pueda entregar esta palabra solamente para ti. Amén. Ya que te puedas centrar en ese momento de intimidad con el Señor para que el Señor pueda hablar a tu vida. Ya quiero también que pueda escuchar esta palabra. Dice, muchas personas el día de hoy se encuentran en depresión, se encuentran en ansiedad, se encuentran buscando la felicidad de alguna otra manera. Piensan que para encontrar la felicidad es ganar dinero, es tener fama, es tener vehículo o poder ser famoso o darse a conocer. Pero la meta nunca es tener dinero o ser famoso, dice. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado un talento. Amén. Dios te ha entregado un don. Sí, Señor. Dios ha entregado un regalo a tu vida. Amén. ¿Cuál es el regalo que Dios ha entregado a tu vida? ¿Cuál es el don que Dios ha entregado a tu vida? ¿Cuál es el talento que Dios ha entregado a tu vida? Puede ser la predicación, puede ser el cantar, puede ser dar la palabra, enseñar. Solamente tú lo sabes, solamente tú sabes lo que Dios ha entregado a tu vida. Pero sabemos que hoy en día es importante saber poder escuchar. Sabemos cómo el mundo hoy en día quiere ser escuchado, cómo las personas quieren ser escuchadas. Y el don importante es saber escuchar. Muchas veces nos falta poder saber escuchar. Muchas veces no es necesario decir nada. Muchas personas quieren ser escuchadas. Que Dios pueda colocar ese talento, ese don en nosotros para saber escuchar a aquel que lo necesita. Amén. ¿Ya? Tú tienes un valor que Dios ha depositado en ti.
Dice, no te preocupes por el resultado, no te preocupes por el día de mañana, no te afanes por el día de mañana. Usa tu talento hoy. Da amor hoy a alguien que lo necesita o ayuda hoy a alguien que requiere de tu ayuda. Dice, lo que tú hagas, hazlo con un corazón sincero para ayudar a otros. Amén. Que tu meta sea usar el talento y el don que Dios ha entregado a tu vida. Tú tienes un regalo, tú tienes un talento, tú tienes un don que Dios te ha entregado. No te preocupes por el resultado. No te preocupes por el resultado. Preocúpate por sembrar tu talento donde Dios te ha puesto. Amén. Por usar lo que Dios te ha dado para ayudar a otros. Hay un libro en la Biblia, el libro de Esther, que trata de una huérfana. En ese libro, en ninguna parte del libro se nombra el nombre de Dios, pero vemos la mano de Dios en la vida de Esther, cómo bendijo esa vida, cómo Dios la levantó. Y así como bendijo la vida de Esther, así Dios quiere que tu vida esté entretejida de tal manera con Él, esté enlazada con Él. Eso quiere Dios. Amén. Para tu vida. En toda tu vida, dice, en toda tu vida, en todo lo que tú haces, dice, entonces no te preocupes cómo vas a salir de tu ansiedad. No te preocupes cómo vas a salir de tu depresión. No te preocupes porque te conozcan o porque tengas fama o por ganar dinero o por darte a conocer. No te preocupes por esa enfermedad que te está angustiando. No te preocupes por la necesidad que estás pasando. Preocúpate en usar el talento, el don que Dios te ha dado para ayudar a tu prójimo, para levantar al caído, para dar aliento al que ha perdido el aliento, para dar esperanza al que ha perdido la esperanza, para orar con el que necesita oración, para llorar con aquel que también quiere llorar, Amén. Para reír con el que también quiere reír, para dar a conocer el amor de Dios a otro, para dar a conocer su reino. Y cuando uses tu talento de esa manera, Dios te llevará a lugares donde jamás te hayas imaginado. Amén. Y Dios abrirá puertas que nadie más puede abrir. Amén. Solo Dios. Y quisiera saber, ¿cómo estás tú? Quisiera que sepas que no estás solo, que Dios está contigo, que Dios nos ha dado esta tecnología para podernos comunicar. Pero tú no estás solo, tú tienes a Dios. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Sí, Cristo dijo que el mayor es un siervo. En este tiempo seamos siervos para aquellos que no tienen a Dios y que no conocen el reino de Dios. Amén. ¿Sabes cuál es el secreto del éxito? Es tener éxito en el secreto. La clave del éxito está en darle el primer lugar a Dios en todo. Sí, Señor. Podemos ver en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Eso es lo que quiere Dios, es sentarse en secreto con Él. También podemos ver en Jeremías 29, del 13 al 14, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde hice llevar. Dice, buenas cosas vienen para aquellos que creen, cosas mejores vienen para aquellos que son pacientes, pero las mejores cosas vienen para aquellos que no se rinden y confían en Dios. Amén. En este tiempo confía en Dios.
podemos ver que en 2 de Corintios 1:20 dice, y el que nos confirma, porque todas las promesas de Dios son el sí y el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Amén. Todas, dice, todas las promesas son el sí y el amén. Amén. Y Dios cumple su promesa y Dios cumplirá la promesa en tu vida. En este tiempo da a conocer ese Dios milagroso, ese Dios que abre camino, ese Dios que cumple promesa, Amén, ese Señor. Dios que luce en las tinieblas. Ese es mi Dios. Ese tiene que Señor. ser tu Dios. Sí, Señor. Ese es nuestro Dios. Amén. Que en este tiempo, con esta misma disposición, con un corazón delante del Señor, podamos colocar nuestro corazón al Señor y podamos disponernos para alabar y bendecir su nombre. Amén. En esta hora quiero bendecir tu vida y que pueda honrar el nombre del Señor. Amén. Queremos darle también el pase al Ministerio de Alabanza, el cual se ha preocupado por la alabanza de este domingo. Amén, En el Señor. nombre de Jesús, que el Señor Amén. bendiga grandemente tu vida. Amén, Señor. Muchas bendiciones Amén. para tu vida, familia. En el nombre Amén. de Jesús, amén. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso.
Amén. Y continuando con este hermoso culto, vamos a seguir adorando y exaltando el nombre de Jesús. Quería leer antes un versículo de la palabra que sale en Juan 14:26 y dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Su palabra es clara en decirnos de que el Espíritu Santo es quien nos va a acompañar el resto de nuestras vidas mientras estemos en este mundo. Es quien nos va a ayudar, quien nos va a consolar cuando estemos tristes, quien va a estar restaurando nuestra alma, es quien va a estar acompañándonos en los momentos difíciles. Él es el que siempre va a estar, el Espíritu de Dios siempre va a estar aquí. Él se preocupó de dejarnos su Espíritu para que nosotros no estuviéramos solos. Así que vamos a hacer una rogativa con esta alabanza y vamos a pedirle al Espíritu Santo que se mueva en medio de nosotros, que se mueva en medio de tu hogar, en medio de cada vida de las que está viendo ahora. En el nombre de Jesús vamos a empezar a alabar y exaltar el nombre de Jesús. Amén. Respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y aliento vivo. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Tú eres mano que sana, la esperanza, renuevo de paz para el alma cansada. Señor, te pedimos, remuévete aquí otra vez. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete. Santo Espíritu, ven, muévete.
muévete en mi casa. Muévete. Ven a mi familia, Señor, con tu espíritu. Ven y llena mi vida de tu gloria. Llena mi vida de tu alegría. Llena mi vida de tu paz. Y muévete en mí. Muévete en mí. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Síguete moviendo, Señor, en nuestras vidas. Síguete moviendo, Señor, en nuestros hogares, Señor, y en cada área, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por dejarnos tu Espíritu, Jesús. Te alabamos. Bendecimos tu nombre en este día. Gracias, Jesús. Buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor nuevamente podemos participar del culto de hoy día y damos gracias al Señor por la bendición. Así que bienvenidos y preparemos nuestro corazón en este momento para recibir la palabra del Señor. Voy a comenzar leyendo tres pasajes de las Escrituras. El primero de ellos se encuentra en Filipenses capítulo 3, el versículo 10. Vamos a leer esa palabra, Filipenses, capítulo 3, el versículo 10. Dice de la siguiente manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Este pasaje, en primer lugar, dice, Pablo está diciendo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pablo tiene ese anhelo de conocer. Subrayo la palabra conocer. Lo que Pablo está diciendo aquí, lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de la resurrección, conocer a Cristo y sentir ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Pablo quería sentir ese poder. Quiero pedirles también que ustedes me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 16. 2 de Corintios, capítulo 5, el versículo 16. Dice de la siguiente manera: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Eso es lo que dice Pablo, nuevamente nos habla y usa la palabra conocer. Así que Pablo está diciendo, así que hemos dejado de evaluar, podemos decir, de conocer humanamente o de evaluar a otro desde el punto de vista humano o de los criterios humanos. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde ese punto de vista, pero ahora es diferente porque lo conocemos ahora en el poder de la resurrección. Conocer nuevamente es la palabra que Pablo usa, conocer a Jesucristo, pero conocerlo en el poder también de la resurrección. En Hechos capítulo 4, el versículo 33, también acompáñenme ustedes con ese pasaje, Hechos capítulo 4, versículo 33. Vemos aquí a los apóstoles.
Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todo ellos. Este pasaje dice, los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y dice que la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Los apóstoles con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Esto lo hacían los apóstoles. En el poder de Dios, en el poder que levantó al Señor Jesucristo y lo hizo resucitar, con ese mismo poder ellos predicaban y declaraban la resurrección del Señor Jesucristo con mucho poder y con mucha autoridad. ¿Por qué comencé con estos pasajes nuestra predicación de esta mañana? Porque quiero llevarles a pensar sobre el título del sermón o la palabra de esta mañana: el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Ese es el título del mensaje de esta mañana. El poder de su resurrección. ¿Y por qué tenemos que hablar del poder de la resurrección y ministrar en ese poder y hablar de este hecho tan poderoso? Es porque el poder de la resurrección, no hay otro reino que solamente en el reino del Señor Jesucristo se habla de la resurrección. La autoridad del reino de Dios es el Señor Jesucristo, es Cristo, y ese Cristo que es Rey y autoridad del reino de Dios resucitó. En ningún otro reino, en ningún otro dominio puede hablarse de resurrección. Por eso que el título del mensaje esta mañana es el poder de su resurrección, y por eso comencé leyendo Filipenses capítulo 3, versículo 10, segunda de Corintios 5, 16 y también Hechos 4, 33. Porque estos pasajes nos hablan del poder de la resurrección. Y por eso que Pablo y los apóstoles, su anhelo era conocer a Jesucristo, no del punto de vista humano solamente, o histórico de que la historia decía que vino Cristo y que hubo alguien que murió y resucitó al tercer día, sino que ellos tenían que hacerlo con revelación del Espíritu Santo de Dios, para hablar del poder de la resurrección, pero obviamente con la autoridad y el poder de haber experimentado ese poder en su vida. Y eso es lo que nosotros también tenemos que experimentar en este tiempo. No solo hablar del Cristo resucitado como un evento histórico, como un hecho histórico que vino en esta humanidad y que todo el mundo conoce, sino que tú y yo, los que somos hijos de Dios, los que hemos sido transformados, cambiados y renovados por el poder de la resurrección, nosotros tenemos en este tiempo, tenemos que hablar con ese poder que viene como fruto de que declaramos y proclamamos una verdad que sustenta el reino de Dios, que le da fundamento al reino de Dios, al dominio y a la autoridad del Señor Jesucristo, que es su propia resurrección. Entonces, conocer o conocerle es el anhelo de Pablo. ¿Qué significa conocerle? Significa llegar a conocer o reconocer o percibir. Esta definición indica experimentar, conocerle a través de la experiencia, experimentar el poder de la resurrección. Ese poder que resucitó a Cristo, ese poder debe también experimentarlo e impactar nuestra vida. Significa tener una experiencia con la persona de Cristo y con el poder de su resurrección. Esto es lo que el apóstol Pablo deseaba y también debería ser nuestro deseo. Por conocer a Cristo ya va a determinar nuestra fe o cómo va a funcionar nuestra fe en el día de hoy. Si nosotros lo conocemos en el poder de la resurrección, nuestra fe va a ser una fe poderosa, que nos vamos a mover en esa fe y vamos también a entregar este mensaje al mundo con el poder que precisamente ese mismo poder que Dios Padre levantó a su Hijo de entre los muertos. Si no lo conocemos, nunca podremos demostrar el poder de la resurrección.
porque solo los que han experimentado lo pueden demostrar. Los que han experimentado en su vida, han experimentado el poder de la resurrección, pueden hablar y demostrar el poder que está en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La frase, a fin de conocerle, Pablo dice, se refiere a Cristo. Y tenemos que conocerlo a Cristo, incluye tener una experiencia con el poder de su resurrección en todo aspecto, no solo conocimiento intelectual, sino se refiere a tener una experiencia con la persona de Cristo, con el poder de su resurrección. Por eso que es importante que nosotros tengamos el mismo anhelo de Pablo, que después de la resurrección, él ya no lo quería conocer como el hombre que se escuchaba o la historia decía que había muerto alguien y que había resucitado el tercer día, sino que él quería experimentar en su vida el conocimiento de Cristo resucitado y que el poder, que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ese mismo poder él quería, Pablo, que operara en su vida. Eso también debe ser en nosotros. Por eso que tenemos que predicar la resurrección del Señor Jesucristo con revelación del Espíritu Santo, porque de esa manera vamos a dar testimonio del poder de la resurrección. De esa manera nosotros vamos a predicar en este tiempo como iglesia en el poder de la resurrección. Y de esa manera van a ser impactados los corazones de este evento tan poderoso y tan grande que ocurrió en la historia de esta humanidad. La venida del Señor Jesucristo, pero con su muerte, su sepultura y su resurrección, es el mensaje que nosotros tenemos que entregar como iglesia en este tiempo también, pero tenemos que hacerlo con el conocimiento experimental, con el conocimiento que trae experiencia a nuestra vida, y que el poder de la resurrección pueda también tocar nuestras vidas para ser instrumentos poderosos para declarar al mundo el hecho verdadero de la resurrección del Señor Jesucristo. Recuerden, hermanos, hermanas, que el reino de la oscuridad obtiene su poder de aquello que no conocemos. La verdad que no conocemos no nos puede proteger contra el engaño de Satanás. Esa es la razón por la cual debemos abocarnos a estudiar, a aprender, pero a experimentar y practicar la palabra de Dios en nuestra vida. Satanás odia la palabra de Dios. Satanás le tiene miedo a la luz. La luz es la verdad. La oscuridad es la ausencia de la verdad, es la ausencia de la palabra de Dios, la ignorancia acerca de las cosas de Dios, acerca del conocimiento y experimentar el poder de la resurrección. La luz simboliza el conocimiento. El reino de Dios es un reino de luz, y la luz del conocimiento acerca del Señor Jesucristo. Uno es el reino falsificado de la oscuridad, controlado por un príncipe falso, quien rige por poder del engaño y pone en evidencia la ignorancia. Pero el otro reino, que es el verdadero reino, y que no hay otro reino como el Señor Jesucristo, es el verdadero y legítimo reino, regido por el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien rige por el poder de la luz, por el poder del conocimiento acerca de la verdad. Por eso que nosotros tenemos que conocer la verdad y tenemos que también experimentar el poder de la verdad. Y en esta mañana estamos declarando una verdad tan poderosa que sustenta el reino de Dios, que es la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando del poder de la resurrección. La resurrección de Jesús estableció su reino y dominio sobre la potestad de las tinieblas. El poder de la resurrección de Cristo avala el reino de Dios. En el reino de Dios se manifiesta el poder de la resurrección de Cristo. Jesús es el Rey y autoridad en el reino de Dios, y a través de Él podemos reinar en el mismo poder que lo levantó de entre los muertos, a medida que expandamos su reino aquí en el mundo.
La resurrección hace único al cristianismo frente a todas las demás religiones del mundo, porque los seguidores de esas religiones saben que sus líderes están muertos y enterrados. Sin embargo, Jesús está vivo y el poder de su resurrección sigue vigente, ya que Él salva, sana y libera a las personas por todo el mundo hasta el día de hoy. En la Biblia hay varios pasajes que mencionan personas que murieron y fueron resucitadas. Voy a poner dos ejemplos de dos personas que fueron resucitadas en el Nuevo Testamento. Al hijo de la viuda, dice en Lucas capítulo 7, del versículo 11 al 16, el relato habla, dice que Jesús va entrando a una ciudad que se llama la ciudad de Naín. Y dice que venía saliendo de esa ciudad un grupo de personas y una madre que era viuda llorando a su hijo que había muerto. Y Jesús, conmovido, lleno de misericordia y de compasión, va hacia ese grupo y extiende su mano y toca y le habla a ese joven y le dice: levántate. Y ese joven se levantó y resucitó. Ustedes recordarán también a Lázaro. En Juan 11, 38 al 44, encontramos el relato de Lázaro, de cómo murió y de cómo Jesús, después de 4 días y que estaba muerto en la sepultura y su cuerpo ya estaba produciendo la descomposición de su carne. Y Jesús viene y ora al Padre, y inmediatamente cuando ora al Padre le da gracias porque él le responde a sus oraciones y Él le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale fuera de ese sepulcro resucitado. Pero estas dos resurrecciones y otras que ocurrieron, sus resurrecciones fueron diferentes a las de Jesús. Ellos murieron como pecadores y fueron levantados de los muertos con la misma naturaleza pecaminosa. Además, volvieron a morir. Este joven y Lázaro volvieron a morir y seguirán muertos hasta el regreso de Jesús. Por el contrario, Cristo vivió una vida completamente libre de pecado y después de morir llevando todo el pecado de la humanidad sobre sí mismo, fue gloriosamente levantado de entre los muertos sin pecado. Él continúa viviendo hoy y para siempre, para darle vida a todos los que en Él creen. Por eso hay que creer en el Señor Jesucristo y en el poder de su resurrección para ser nueva criatura y poder conocer a Cristo a través de la experiencia de la vida con Él, de un Cristo real que hoy está vivo y que puede salvar, puede redimir, puede restaurar tu vida, porque Él obra en el poder de la resurrección que el Padre lo levantó de entre los muertos. Nuestro mensaje del reino de Dios debe incluir la resurrección de Jesús, pero no solo el punto de vista histórico, sino tenemos que hacerlo con revelación, pedir al Señor que nos revele ese conocimiento acerca de Cristo y nos revele también en nuestra vida y podamos experimentar el poder de la resurrección de Jesús. Como consecuencia de solo predicar el mensaje histórico sin revelación de ese hecho poderoso, no siempre veremos el poder de Dios manifestándose entre su pueblo. Para beneficiarnos de ese poder, debemos tener la revelación de su resurrección en el ahora. Ahora, en este tiempo que nos ha tocado vivir como iglesia, como pueblo de Dios, Dios quiere que también experimentemos y tengamos como experiencia y de respaldo en todo lo que hacemos en el ministerio de la obra del Señor, el respaldo del poder de la resurrección en nosotros. Veamos algunos puntos importantes. Primer punto, por medio de su resurrección, Jesús valida su deidad, su reino y su dominio sobre la potestad de Satanás. La resurrección no es un mito o una leyenda, fue un evento histórico que estableció un antes y un después en la historia de la humanidad. Trazó una línea de división entre el dominio de Satanás y en el mundo. Y Cristo
triunfando sobre Satanás, trayendo su reino eterno y devolviéndole el dominio de la tierra a la humanidad. Esto inauguró una nueva era en la cual los seres humanos fueron liberados de la esclavitud de Satanás para que pudieran ser hijos y amigos de Dios. Hay tantos resultados y beneficios producidos por la resurrección que sería imposible enumerarlos todos en este día. Es imposible, nos faltaría el día para poder hablar los resultados y los beneficios que ha producido la resurrección de Jesucristo. El punto número 2, quiero decirles que pidámosle al Espíritu Santo siempre que revele el poder de la resurrección de Cristo en nuestra vida y que oremos en voz alta oraciones como esta y le podamos decir: Espíritu Santo, eres el administrador y el ejecutor del poder de la resurrección de Cristo. Te pido que abra mi entendimiento con el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación para poder conocer el poder de la resurrección y aplicarlo a mi vida y desatarlo sobre otros que están en necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Oraciones así tenemos que hacerlas para poder recibir el conocimiento por revelación acerca del poder de la resurrección de Cristo, acerca del conocimiento acerca de Cristo, para que ese conocimiento se haga vida en nosotros y el mundo pueda ver el poder de la resurrección a través de nosotros. El tercer punto que me quiero referir esta mañana es: por ser nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar en la cruz. Jesús tuvo que padecer por nosotros y así liberarnos de los tres tipos de muerte que todo ser humano está destinado a padecer sin la obra redentora de Jesús en la cruz en su vida. Esas personas van a experimentar tres muertes a causa de la rebelión de Adán y su arraigada naturaleza pecaminosa, la cual fue heredada por toda la raza humana. Y las tres muertes son la muerte física, que es la muerte del cuerpo; la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Hoy hay mucha gente en la tierra que están separados de Dios, que no conocen al Señor Jesucristo, que están bajo esclavitud del diablo, que no tienen en su vida experimentado el poder de la resurrección de Cristo para salvación de sus vidas. La muerte espiritual es la separación de Dios y mucha gente está separada de Dios por el pecado, por la rebeldía. Y la tercera muerte es la muerte segunda, que dice Apocalipsis, que es la muerte eterna en el infierno. Pero el Señor con su resurrección nos libró a los que creemos en Él, a los que hemos entregado nuestra vida, los que hemos aceptado su gobierno y su autoridad en nuestra vida. Él nos ha librado, ya nos ha librado. Es una realidad en nuestra vida, por fe lo creemos. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda o la muerte eterna en el infierno. Como cuarto punto quiero referirme también a esto. La resurrección es la manifestación de Dios Padre honrando a su Hijo. El verbo resucitar indica levantarse, despertar de la muerte o regresar a la vida. Jesús experimentó la resurrección de dos maneras diferentes. Jesús fue vivificado en su espíritu. Dice 1 de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Vivificado en espíritu. Eso dice 1 de Pedro 3:18. La palabra vivificado se traduce como vitalizar, dar vida o avivar, volver a vivir. El versículo nos está diciendo que Jesús fue vivificado o le fue dado vida a su espíritu por obra del Espíritu Santo. Antes que su cuerpo físico fuera levantado entre los muertos. El Espíritu Santo descendió a resucitar a Jesús. El poder de Dios vino sobre su espíritu, el cual fue instantáneamente vivificado.
Eso fue la resurrección inicial que Él experimentó. Por el mismo poder, todos seremos resucitados un día, como dice Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos 6, versículo 5. Espíritu vivificador es el Espíritu de Dios que da vida espiritual y vida eterna. Y Dios Padre, por su Espíritu Santo, Él hizo resucitar a su Hijo Cristo, trayendo esa vida a su Espíritu. Y lo segundo, Jesús fue vivificado en su cuerpo. Primero, Jesús fue vivificado en su Espíritu, según 1 Pedro 3:18. Pero también Jesús fue vivificado en su cuerpo. Después que el Espíritu de Jesús fue resucitado, regresó a su cuerpo, a la tumba donde estaba, donde fue físicamente levantado de la muerte para vivir por siempre. Como un hombre nuevo, Cristo derrotó a la muerte en sus tres formas: la muerte física, la muerte espiritual y la segunda muerte. Nada lo pudo detener. Él venció al pecado, al diablo y sus demonios, a la muerte y al infierno. Dios dice, soltó o liberó de los dolores de la muerte a su Hijo. En Hechos capítulo 2, el versículo 24 dice que Dios Padre lo liberó de los sufrimientos de la muerte, de los dolores de la muerte, a su Hijo Cristo. Cuando resucitó a Jesús, y Él lo hará por nosotros también. Y en la promesa que todos los que creemos en el Señor Jesucristo vamos a ser levantados también de entre los muertos. Y el último punto, el número 5, de esta verdad que estamos declarando esta mañana sobre el poder de la resurrección, el orden en el cual ocurrió la resurrección y la glorificación de Jesús. Primero, fue levantado del Seol en una resurrección espiritual. Segundo, fue físicamente levantado de entre los muertos. Y tercero, el Padre lo exaltó y lo sentó a su derecha en el cielo, dándole autoridad y dominio sobre todo y también sobre todos. Y Apocalipsis 1:5, ahí habla que le dio autoridad para ser rey y regir y dominar con autoridad. Jesús fue el primero en ser resucitado en gloria. Fue el primogénito, el primero de los muertos. Cuando nos identificamos con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, nacemos de nuevo y nos hacemos una nueva creación. Solo cuando esto ocurre podemos recibir por la ley de la herencia y de la identificación todos los beneficios otorgados por la resurrección. Y ahí está Juan 1, 2 y 13, que nos hemos constituido hijos de Dios por el sacrificio y la obra del Señor Jesucristo. Y también 1 Pedro 1, 3, que lo vamos a leer, 1, 3, dice, bendito, 1, 3, 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Somos espiritualmente vivificados y resucitados con Cristo, para poder estar sentados también en los lugares celestiales y gobernar junto a Él. Alabado sea nuestro Dios por esta verdad. Cuando nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, nos hacemos una nueva creación para gobernar y reinar juntamente con Él. Por eso estamos sosteniendo esta verdad en esta mañana. El poder de la resurrección, solamente podemos hablar de resurrección en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Por eso que el reino de Dios tiene una autoridad, la autoridad más grande, la autoridad de Cristo, el resucitado, el que se levantó de entre los muertos para ser Señor y dominar sobre la muerte. La muerte no lo pudo retener, la muerte no lo pudo dejar ahí en el sepulcro. El poder del Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos, y ese es el Señor que tenemos, ese es el Señor que tenemos, aleluya, y ese es el Señor que tenemos que conocer, experimentar en el conocimiento en nuestra vida, y también llevar ese conocimiento a través del poder de la resurrección.
Como conclusión termino. Cuando Cristo fue levantado de los muertos, confirmó su señorío, estableció su reino como el gobierno legítimo y estableció dominio sobre Satanás. Si no hubiera resucitado, no tendría reino para gobernar, y el reino de Satanás todavía tendría dominio sobre la tierra. Pero gloria a Dios que Jesús se levantó de entre los muertos y derrotó a Satanás, quitándole todo su poder y autoridad. Recuerda siempre que cada vez que predicamos la resurrección en el poder del Espíritu Santo, le recordamos a Satanás su derrota. Amén por esta verdad. Amén por esta verdad. Así que en esta mañana yo quiero decirte, ¿por qué no le entregas tu vida a Cristo en este día? Cree en el Señor Jesucristo, que fue levantado entre los muertos. Él vive y reina para siempre, y puedes experimentar el poder de su resurrección. Y en esta mañana, tú que me estás escuchando, quiero que nuevamente tomes una decisión de seguir afirmando tu fe en el conocimiento de Cristo y en la verdad de la palabra del reino de Dios, que habla de un Cristo resucitado, y ese Cristo se transformó en la autoridad y en el rey del reino de Dios, y ese reino es el Señor, que nos está invitando a entrar, a ser parte de ese reino y sujetarnos a la autoridad más grande, a la autoridad del resucitado, que vive y reina para siempre. Así que en esta mañana yo te bendigo en el nombre de Jesús y animo al pueblo de Dios para que se fortalezcan con esta verdad. Pero si tú no has aceptado a Cristo, acéptalo como Señor y autoridad de su vida, porque no estás aceptando no cualquier autoridad, sino que estás reconociendo la autoridad más grande, a la autoridad que se levantó en el poder de Dios, se levantó de entre los muertos, y Él vive y reina para siempre, y está dispuesto para salvarte, para redimirte, para restaurarte y para darte un propósito para tu vida en este tiempo. Así que medita y reflexiona en esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por esta palabra, y gracias porque esta palabra nos trae luz a la iglesia, luz a nuestros hogares y luz a nuestros corazones, para no caminar en tiniebla, sino para caminar en la luz que es Cristo, autoridad en el reino de los cielos. Gracias, papá, por Cristo nuestro Señor. A Él sea la honra y a Él sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengan una hermosa semana. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria, rodea.
persona eternamente. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar